Dios que podemos traer una nueva palabra de Dios. Bueno, ya Eli oró por la predicación. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento, he estado confinado con pandemia. Sí, me dio COVID, estuve, gracias a Dios, sin muchas complicaciones, pero guardado en la casa. Y estaba en contacto con algunos pastores, con algunos hermanos que nos están ayudando en el instituto donde estamos estudiando, y había un pastor de Chile que nos decía, bueno, ¿nosotros somos cristianos o judíos? Y esa es la pregunta para ahora, para nosotros. ¿Cristianos o judíos? Ese es el tema de nuestro mensaje. Y vamos a ir desarrollándolo y vamos a ir viendo, y al final, después de unas 2 o 3 horas, vamos a saber, ¿no? De 1 hora. Vamos a saber en qué circunstancia nos encontramos. Porque nosotros, cuando a nosotros nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia del Evangelio, a la que pertenezco, no hay problema. Pero todos creemos que somos cristianos. Ahora la pregunta es, ¿qué es un cristiano o quién es un cristiano? ¿Quién me puede ayudar con esa descripción de cristiano? No importa la denominación. El que cree en Cristo. Que sigue los miembros de Jesucristo hacen lo mismo con un Cristo chiquito. Ya, esa es más parecida, porque el que cree en Cristo, Satanás también fuera cristiano. Porque dice que los demonios creen y tiemblan. Sí, entonces, un cristiano es no un Dios, pero una persona, un ser humano que sigue los pasos de Cristo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos claros? Todos somos amigos hasta. Lo bueno es que cuando están con mascarilla no les veo bien las caras, entonces no veo si me están viendo mal o no. Entonces, ahora, ¿qué es un judío? ¿O quién es un judío? ¿O qué es un judío? ¿Alguien de Israel? ¿Alguien de Israel? No necesariamente. Pero sí necesariamente. Sí, tiene que ser israelita para ser judío. Pero no, un judío no es un israelita. ¿Alguien sabe quién es un judío? ¿O qué es ser judío? Procediente de Judea, puede ser. Pero más que todo, nosotros cuando hablamos de un judío, pensamos de una nacionalidad. ¿Sí? Pero el judaísmo no es una nacionalidad. El judaísmo es una religión. Sí, es la religión monoteísta más antigua del mundo. ¿Sí? El primer judío, ¿quién fue? Abraham. Abraham fue el primer judío. Y recuerden que él no era israelita. Él es el papá de los israelitas, pero no era israelita. ¿Sí? Entonces, esto es para que tengamos una idea de qué vamos a hablar hoy. Entonces, lamentablemente nosotros no podemos ser judíos porque un judío debe ser israelita. ¿Sí? Israelita de la nación de Israel y que crea en Dios y que cumpla su ley. Ese es un judío. ¿Sí? Entonces, ¿Jesús era cristiano o judío? Judío. Él no podía ser cristiano porque él no podía seguirse a sí mismo. Él implantó el cristianismo dentro de la religión judía. ¿Sí? Eso es lo que él vino a hacer. Él vino a mostrar cómo debía ser el verdadero judío o el verdadero seguidor de Cristo. Porque el problema es que nosotros como humanos somos buenazos para cuando tenemos leyes. Porque nuestro orgullo grande o pequeño que tengamos, siempre estamos dispuestos o siempre pretendemos o nos proponemos a ser mejor que el otro. Entonces, si hay una ley, yo trato de cumplirla. Si hay una nota alta que yo tenga que llegar, siempre quiero llegar a esa nota.
¿sí? Pero no porque me va a servir, porque en realidad el rato de los ratos no sirve de mucho. Ya les digo, yo era casi muy buen estudiante y el rato de los ratos no te sirve de mucho. Pero sí te sirve cuando tú dices, a ver, ¿quién es el mejor de la clase? Ya. La bandera, ya. ¿Sí? Eso es satisfacción. Y eso viene encadenado a nuestro orgullo. Nosotros como humanos, como cristianos, que dice que somos cristianos, porque no podemos ser judíos, como cristianos, cogemos los pecados, sí tenemos la descripción de pecado. Sí, así hablamos hace como 2 meses o un mes estuve yo aquí, que era un pecado. Fallar a Dios. ¿Perdón? Al blanco. Errar al blanco, ya. Algo como... un pecado es algo que se va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que se va en contra de la voluntad de Dios. No necesariamente malo. Porque nosotros pensamos que todos los pecados son malos. O sea, que todo lo que es malo es pecado. Pero la Biblia dice que si yo no hago lo bueno, también peco. O sea, si yo tengo la posibilidad de servir, de ayudar, de hacer lo bueno y no lo hago, es igual que el que hace lo malo. Estoy pecando. ¿Sí? Entonces pecar no es necesariamente hacer lo malo, sino no hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí caemos, eso sí somos todos, pecadores. Ahí sí caemos todos, judíos y cristianos estamos en esa lista. Listo, vamos más adelante. Ahora, Jesús era judío, ¿no es cierto? Está claro, él era israelita de nacimiento, él era 100% Dios, perfecto, 100% hombre, ¿sí? No tenemos problema con eso, con esta base doctrinal. Pero él vino y comenzó su ministerio a los 33 años y él comenzó a mostrarle a los judíos cómo era la vida de un verdadero judío o de un cristiano en este caso. ¿Y qué iba haciendo él cuando recorría las ciudades? ¿Qué iba haciendo? Él iba sanando y a él normalmente le gustaba sanar los sábados. Sí. ¿Por qué le gustaba sanar los sábados? Porque era la ley. Los judíos, como se llame, como se les denomine, ortodoxos, fariseos, todos los que eran así perfectos, santos como nosotros, los fariseos, judíos y escribas, ellos cumplían la ley de Moisés. ¿Cuántos mandamientos tenía la ley de Moisés? No, esos son 10 mandamientos de Dios. No, eran 913 mandamientos que tenían que cumplir los judíos. Esos eran mandamientos de Moisés por parte de Dios. Ahora había un pocotón de mandamientos que se fueron añadiendo con el paso del tiempo. ¿Sí? Y que nosotros también como buenos cristianos los adoptamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a orar. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar los ojos. No dice la Biblia que hay que cerrar los ojos. Jesús decía, y alzando los ojos al cielo oraba. En ninguna parte Jesús oraba cerrar los ojos. Pero es una tradición. Y nosotros pensamos que es mandamiento. Entonces cuando vemos a alguien que está con los ojos abiertos, decimos, está orando. ¿Sí? ¿Sí van viendo cómo nos vamos mezclando con judíos y cristianos? Sí. Ya vamos a ir a cosas más fuertes. Esta es la más chiquita. La cosa es que tengo que salir de aquí, entonces voy a poner el púlpito al otro lado. Bueno, entonces estamos en la vida de Jesús. Jesús fue, como les dije, el único ser humano perfecto, la única persona que pisó la tierra que nunca tuvo pecado. Sí, eso no es negociable, eso no es... no se puede estudiar, no se puede describir, no, eso es así. ¿Sí? Y Jesús en su trayectoria, como les decía él, le encantaba hacer milagros, sanar a la gente los sábados. Y la ley decía claramente que los sábados
los judíos no podían caminar más de 50 pasos a la redonda. En caso de necesidad, 50 pasos. Para donde quieras, 50 pasos. Y no podías hacer nada, alzar nada, porque era la ley de Dios. Y Jesús iba con todos sus discípulos sanando. Entonces, había un grupo en el templo, no era en un partido político, en el templo, que se llamaban los fariseos. En el templo estaban los escribas, los fariseos y los saduceos. Esos eran los tres entes religiosos del tiempo de Jesús. Entonces ellos eran los guardianes de la ley. Ellos eran los que cumplían la ley, los que miraban a los otros que cumplen la ley y los que eran ejemplo para el pueblo. ¿Sí? Así como cada uno de nosotros nos creemos que somos ejemplo para el otro. Pero ellos eran así. Y Jesús, cada vez que los veía, Jesús le hacía así como al doctor Chapatín, así, me da cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos eran solo imagen. O sea, ustedes lo veían y ellos entraban y venían sonando unas como moneditas para que la gente se vaya abriendo, porque no podían tocarlo, porque eran la última maravilla del mundo en cumplimiento de la ley, según ellos. Entonces, como Jesús era perfecto, no tenían cómo acusarlo de que no cumplía la ley. Y él sanaba los sábados. Entonces decían, pero ¿cómo si la ley dice que no puedes sanar los sábados? Entonces él les decía, ¿qué es mejor? ¿Ayudar a esta persona o cumplir la ley? ¿Sí? Entonces ahí ellos chocaban, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él decía, prefiero cumplir este mandamiento de ayudar al prójimo y no ese problema de no hacer nada los sábados. Lo que pasa es que ellos no entendían, los fariseos y los saduceos y todo el grupo religioso, que la ley no era para forzar al hombre. La ley era para beneficio del ser humano. Y eso es lo que Dios vino a mostrar. Por eso Él dijo, yo vengo a rescatar a la persona. Sí. Y Jesús los viernes, Él no estaba en el templo orando. Él estaba en la casa de un publicano, o caminando con las prostitutas, o andando por el pueblo con la peor gente de Jerusalén, o de Galilea, o de donde haya estado. Entonces eso a los fariseos les mordía, les mataba, porque ellos decían, ¿cómo se puede juntar con gente que no obedece la ley? Con gente menor a nosotros. ¿Sí? Ya estamos viendo la diferencia entre un cristiano y un fariseo, y un judío, perdón. ¿Sí? Después cada uno nos encajamos en donde pertenezcamos. Entonces, como les decía, Jesús en su paso por la tierra, en sus 3 años de ministerio, rompió algunas leyes escritas, como esta de hacer una sanidad el sábado, como cuando una mujer lo tocó y él se regresó y habló con ella. Eso era improbable para un judío, hablar con una mujer, y menos con una mujer enferma, con una enfermedad impura. ¿Sí? Luego él, cuando un día tenía hambre y era justo así, él venía de Mera, iba a la Shel, ¿sí? Y tenía que pasar por la Moravia. Pero los de la Mera y de Moravia no se podían ver. Esa era la descripción para que entiendan. Entonces hicieron un camino más largo para no pasar por esa región que se llamaba Samaria. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, no, nos vamos por aquí. Recto. Pues caminando llegó al mediodía y le dijo a los discípulos, vayan a la siguiente ciudad a buscar comida. Y él se quedó en Samaria. Eso ya era un acto de guerra para un judío, porque un judío y un samaritano no podían verse. Y luego viene una mujer y él comienza a hablar con una mujer.
tampoco podía hacerse. Sí, ahorita está en boom estos señores que tomaron, los talibanes que tomaron esta ciudad, ¿sí? Esa que dijo, Afganistán, esa. Y entonces, ahí nosotros podemos ver un poco de cómo era la ley judía para una mujer, ¿sí? Ellas no podían hablar, no podían nada. Y Jesús se sienta a hablar con ella. Entonces, para ella, como para los discípulos que vinieron después, fue un acto impensable. Sí, nosotros no tomamos mucho en cuenta eso, pero por ejemplo, cuando Pedro, que era un judío de esos ortodoxos, cuando Pedro, Dios le dice que vaya a visitar a Cornelio, Cornelio era un gentil, o sea, una persona que vivía en Israel, pero no era israelita, era gentil, de cualquier otra nacionalidad, pero no israelita. Nosotros en este caso cuadramos perfecto en un gentil, ¿sí? Y Jesús le dice a Pedro, anda a visitar a Cornelio. Y le dice, Señor, pero yo nunca en mi vida he entrado en la casa de un impuro, de un impío. O sea, para que entendamos la mentalidad de un judío. Sí, o sea, y Pedro no tenía 12 años, Pedro tenía ya, él estaba tan joven como yo, como unos 50 años tendría Pedro ya cuando pasó esto. Y luego, bueno, esa es otra historia, pero Jesús le pide que coma otros alimentos que los impedía la ley. ¿Sí? Seguimos, volvemos a Samaria. Y Jesús estaba hablando con esta mujer samaritana, que era improbable, y luego él, entabla una conversación que es tema de otra prédica, y vemos que él se va a Samaria y se queda allá 2 días. Entonces imagínense cómo se sentían sus seguidores. ¿Cómo se sentirían los fariseos cuando se enteraron que Jesús estaba en Samaria reunido con todos los samaritanos? Sí, es para que nosotros podamos entender la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Sí, el cristianismo siempre va a tender a realzar el valor de la persona. Eso es lo que vino Cristo a hacer. Recuerden que cuando Dios formó al hombre en el Edén, Dios lo formó y Él le dijo, tú eres un señor en la tierra, enseñoréate de todo lo que yo he creado. Sí, eso está en Génesis. Pero luego del pecado, de la caída del hombre, el hombre pierde ese estatus. ¿Sí? Nosotros perdimos ese estatus por el pecado y Satanás se enseñoreó de nosotros. Por eso es que no existe un ser humano que diga, yo no soy pecador. O un ser humano que diga, no, yo no soy ni de Satanás ni de Dios. No existe. Porque solo hay 2 reinos. El de Dios y el de Satanás. Entonces, si yo estoy en el uno, no pertenezco al otro. Entonces, esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos aquí en la tierra. ¿A cuál reino pertenezco? No a cuál iglesia, ni a cuál templo, ni a cuál denominación, no. ¿A cuál reino? ¿Al de Dios o al de Satanás? Eso es lo importante. No a qué iglesia vas. Entonces, en Génesis, en el huerto, ellos perdieron ese valor de ser humano. Y Jesús dice, yo vengo a rescatar eso. Entonces, por eso cuando uno viene a Cristo, no es que es mejor. No somos mejor que nadie. Algunos somos peor que algunos que no tienen a Cristo. Lo que hace Cristo es darnos ese valor espiritual, esa comunión con Dios que habíamos perdido allá en el Edén. Entonces, eso es lo que viene a hacer Cristo, a reconciliar al mundo con Dios. ¿Sí? Listo. Entonces, como le decíamos, nosotros como cristianos ahora, en nuestra mente, no sé, creo que nos van formando bueno, yo soy formado desde la guardería, o sea, a mí me encuentran en la iglesia desde los 3 años, creo.
¿Sí? Yo pasé por todo lo que puedan imaginarse ustedes, por ahí pasé yo. ¿Sí? Entonces nos van formando con el concepto de que nosotros tenemos que ser perfectos, santos, y también tenemos la capacidad, nosotros tenemos la capacidad, o creemos que la tenemos, de diferenciar los pecados. Y los ponemos los pecados espirituales o de la carne o del corazón y los pecados carnales. Entonces, en Gálatas 5:20 hay una lista de pecados. ¿Sí? Y vamos un momento allá para que no sea tan hablada la prédica. Vamos a la Biblia, por favor. A Gálatas 5:20. Y Pablo está hablando a la iglesia en Galacia. Estos hermanos eran gentiles, ¿no? Ellos eran gentiles. Ellos habían recibido a Cristo, pero ellos querían volver a implantar la ley en la iglesia. No Cristo, sino Cristo más la ley. Sí, hay una denominación o una secta que hace eso, que son los adventistas. Ellos es Cristo más la ley, es igual que los Gálatas. Sí, entonces cuando usted encuentre a un adventista, dígale, leamos Gálatas. Y ahí les dice Gálatas, insensatos ustedes. Bueno, pero ese no es el punto. Llegamos a Gálatas 5:20. Ya, leamos desde el 18 o desde el 16 para poder entender lo que queremos decir. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Entonces, cuando uno cae en algunos pecados, ¿es por qué? Porque hizo lo que quiere, no porque está dirigido por Cristo. Recuerden que estamos hablando a cristianos, a gente en una iglesia, no en el mundo, no afuera en el parque. Pero si sois guiados, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Irán tomando en cuenta todos estos preceptos de Pablo. Si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Sí? Entonces, ahí podemos entender cómo pensaba Jesús. ¿Sí? Porque él era guiado por el Espíritu. Él no dice que la ley nos sirve, sino que la ley nos ayuda a ser mejores, pero no es para ponernos reglas y reglamentos. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Entonces ahí comienza la lista. ¿Sí? Y de esta lista nosotros las diferenciamos, solitos. Solo nosotros decidimos hacer una lista. Los pecados espirituales y los pecados carnales. Entonces decimos, vamos a ir entendiendo, para los que no están no pasaron por los rayitos de sol, los pecados espirituales son aquellos que todos cometemos, que nadie ve y que creemos que nadie se da cuenta. ¿Sí? Entonces, ahí vean ustedes en su lista cuántos tienen. De ley tiene uno, de ley tenemos uno, de ley. Pero los carnales son esos que cometen, qué bestia. Esos sí son los pecados, esos que son de la carne, esos que se ven y que una chica que cometió eso no puede taparlo 9 meses. Eso sí es imperdonable para nosotros. Pero aquí están en el mismo cajón, en la misma lista y en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces vamos a irnos diferenciando según nuestra categoría de pensamiento judío-cristiano. Porque es lo que tenemos, un pensamiento judío-cristiano. Listo, ya vamos a entender por qué. Entonces el verso 19, adulterio. ¿Qué es eso? Según nuestra lista. Pecado. Carnal. Pecado. El pecado. Fornicación, ni se diga. Inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? ¿No bañaste? ¿Qué entendemos por inmundicia? Aquí la inmundicia es todos los pecados relacionados con la sexualidad. Sí, ahí entra todo lo que usted se imagine. Eso también entra, sí.
Ahí entra en inmundicia. Sí, lo que se imaginó, ahí también. Lascivia esto va relacionado con algo que está más abajo, que es el orgullo. La lascivia es cuando yo pienso que soy perfecto. Que yo pienso que soy perfecto. Y yo soy el modelo a seguir. Ya vamos a ver más abajo eso. Idolatría. ¿Ese es espiritual o carnal, según nosotros? Ese es espiritual. Nadie lo ve, nadie sabe, pero yo, lo que diga mi marido, lo que diga el pastor, lo que diga tal persona, eso es idolatría. ¿Sí? Porque yo tengo que hacer lo que diga Cristo. Eso es idolatría. Todo lo que le quite el lugar a Cristo es idolatría. Puede ser mi mamá, mis hijos, quien sea, o lo que sea. Si mi carro vale más que Cristo, mi carro es un ídolo. No necesito tener una María aquí o un muñeco colgado ahí para decir que soy idólatra. ¿Sí? Entonces eso es espiritual. ¿Qué sigue? Hechicerías. Nosotros en nuestra cultura, como casi todos descendemos de la cultura de la sierra hacia acá, bueno, los que son ecuatorianos descienden de acá. Aquí, hermanos, hay mucha hechicería y brujería dentro de la iglesia, aunque usted no lo crea. Sí, ha oído hablar del mal ojo, del no sé qué, de que le van a hacer una limpia, de que le van a poner la pulsera roja, de que tienen que hacer no sé cuánto, que todo eso es hechicería. Eso tampoco se ve, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí vamos acomodando. ¿Qué más dice? Enemistades. No, yo no soy un alma, yo me llevo con todo el mundo. ¿No? Ahí está. Es otro pecado, igual que la fornicación. Para Dios, para nosotros está en el otro lado. ¿Sí? Entonces, enemistades lo ponemos en el espiritual. Listo. ¿Qué más sigue? Pleitos. Hay algunos que nos encanta el relajillo. O sea, donde podamos discutir, donde podamos armar recocha, como dicen en Colombia, armar problema, ahí estamos. Ahí está, pleitos. También, póngale en el espiritual porque eso no se ve mucho. Celos, es de cajón en el espiritual. Iras, de cajón en el espiritual. Contiendas, disensiones y herejías. ¿Sí? Todos esos son espirituales. Vamos en nuestra mente separándolos porque lo que viene después es más futuro. Envidias, homicidios. Bueno, aquí ninguno somos homicidas, ¿no? ¿Sí o no? No, nadie ha matado a nadie. No. Pero la Biblia dice que si usted no se lleva con alguien, es homicida. Eso es para Dios. Dice, si usted no ama a una persona, ese es homicida. No necesita clavarle un cuchillo en el corazón o 17 puñaladas. Con que usted no ame a alguien, lo odie, es un homicida para Dios. Volvemos a la diferencia. Listo, seguimos. Borracheras. Es igualito que el resto. Pero ese está más o menos, porque si me veo algún hermanito, es carnal. Pero como me emborracho en la casa o me emborracho en el karaoke, no hay problema, espiritual. Y el domingo me emborracho el viernes, entonces el domingo estoy fresquito. ¿Sí? Entonces, ahí está, borracheras para los que digan, no, Dios hizo niño. Ahí está, borracheras. Orgías es todo lo que tenga que ver con eso, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, dice Pablo, ¿qué dice? Que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Y que la salvación no se pierde. Tenemos un conflicto. Al otro día en el instituto donde estaba dando clases, me hacen una pregunta y dice, hermano, ¿qué pasa si un pastor, él nunca peca, pero un día decide irse con la secretaria del motel y se muere? ¿Es cristiano? ¿Se va al cielo o no se va al cielo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué practicas? ¿Ya?
Aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán. No pone ningún condicionante. No pone si es que estuvo 20 años de pastor, si es que estuvo 50 años de misionero, si es que es el líder de la iglesia, le va a servir los puntos. No hay tal. Listo, pero ese no es el mensaje, no se asusten. Eso solo vinimos acá por la lista. Para que no digan, ese hermano ya me conoce. No. Aquí lo que dice la Biblia. Ustedes escogen los que les guste. ¿Sí? Listo. Volvemos a Jesús y los judíos. Entonces, un día en el templo Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Recuerden que hay 7 fiestas judías donde todos los judíos, de donde sea que sean de Israel, tenían que subir a Jerusalén. ¿Sí? Entonces Jesús siempre que tocaba una fiesta de esas, se iba a Jerusalén. ¿Sí? Recuerden cuando fue a la Pascua, y en esta ocasión él fue a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que recordaba al pueblo de Israel que ellos en el desierto pasaron viviendo en carpas y que Dios los protegía. Sí, y para los que vamos a ser salvos, tenemos que entender bastante esta fiesta, porque esta es una de las fiestas que se va a hacer en el milenio. Sí, o si no, lean en Apocalipsis. Esta fiesta va a ser en el milenio, y dice, y el que no suba a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos, un año no va a caer sobre esa nación lluvia. Dice textualmente en Apocalipsis. Entonces, se irá comprando una carpa. No, mentira. Dios va a comer todo. La fiesta de los tabernáculos era esa. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo judío iba al templo de Israel, que era el templo de los templos, porque los pueblos eran sinagogas. Un lugar como este era una sinagoga. Pero el templo era el templo. Sí, para los judíos era como cuando ustedes van al mall. Decimos, el mall. No, sí, era el templo cuando iban a Jerusalén. Entonces Jesús estaba en Jerusalén por la fiesta de los tabernáculos, y dice que ya todos se fueron a su casa. Pero Jesús en Jerusalén no tenía casa. Él normalmente cuando se quedaba en Jerusalén se iba al Monte de los Olivos. Sí, ahí en el Monte de los Olivos estaba Getsemaní, estaba en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era de donde él ascendió. Entonces ahí él tenía alguna cuevita, algún árbol, debajo de un árbol, algo ahí, dormía ahí. Y dice que por la mañana regresó al templo. ¿Sí? Regresó al templo. Entonces es para que tengamos una idea. Estaban todos en la fiesta, todos pulcros y santos. ¿Sí? Recuerden, estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, el pueblo pecador, Jesucristo, sus discípulos, todos en el templo. Y al otro día Jesús estaba enseñando en el templo y llegaron los señores de la ley. ¿Qué piensan que pasó? Recuerden que estaban en el templo, no estaban en la plaza ni Jesús estaba en la calle, estaban en el templo. Y ellos vienen jalando a una chica, media semidesnuda, me imagino yo, de los pelos. Y le pusieron delante de Jesús. Sí, ¿se han leído esa historia? No la he leído así porque les veo la cara. Vamos a Juan. Vamos a Juan, por favor. Juan 8. Ahí está esa historia, sino que yo le pongo drama mexicano. Para que piense la foto novela. Ahí está. Entonces se dice en el verso 53 del 7, cada uno se fue a su casa. Ese cada uno se fue a su casa es de los que estaban en la fiesta de los tabernáculos, que estaban en el templo. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Es lo que les decía, ¿no? Que sí estaba en la Biblia. Y todo el pueblo vino a él. Sí, entonces vinieron todo el pueblo. Entonces ahí vinieron los que practicaban los pecados carnales y los pecados espirituales. ¿7 qué? No, Juan 8. Juan 8 dice. Sí, Juan 8, sino que está junto al 53 del 7, pero es Juan 8. Dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Ese sentado, ¿por qué creen que dice ahí? ¿Porque los demás estaban parados? No, ese sentado es algo también muy importante. Porque el que se sentaba en el templo
no era cualquiera, era un rabí o un maestro de la ley. Ninguno más se podía sentar a enseñar en el templo. Recuerden que es una tradición judía, es un templo judío, con todos los judíos, pecadores judíos, ¿sí? Entonces dice que Jesús estaba sentado, o sea, él estaba en un estatus de rabino, de líder en el templo. Eso no sé por qué dice que estaba sentado y no estaba parado como yo. Entonces deberíamos hacer lo contrario. Ustedes por párense y yo me siento. No, mentira, no somos judíos. Y les enseñaba, ¿ya? Entonces ahí vienen los famosos. Dice, entonces los escribas, verso 3 del capítulo 8 de Juan, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio, le dijeron, maestro, eso es lo primerito. Vamos a ir desmenuzando esta cosa. Lo primero que usted encuentra en una persona cuando tiene un pecado espiritual, para nosotros espiritual, es que siempre nos dice hermanito o pastor. O sea, siempre le da una autoridad. ¿Ustedes piensan que los escribas y fariseos creían en Jesús como maestro? No, sí, ellos odiaban a Jesús, sino que era para decir, maestro, es que tú eres la iluminación. O sea, era una burla ese maestro, ¿sí? Dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, no es que ella les contó, no es que ella anoche o antenoche, no. Ese rato, o sea, estaban ahí los dos, cogieron a la chica de las greñas y la sacaron. Tal vez se pudo tapar con una sábana, porque no han de haber estado con ropa en el acto mismo del adulterio. Sí, o sea, todas esas imágenes tenemos que entenderlas nosotros. ¿Por qué la descripción de Juan dice en el acto mismo del adulterio? Entonces, ¿cómo estaba esa chica? O mujer, no sabemos la edad. Y ese es el problema que nosotros pasamos por alto, por nuestra mente judía. No nos fijamos en los detalles ni en la persona. No importa. O sea, nunca que leímos esto decimos, ella pudo haber estado hasta desnuda. ¿Sí? Seguimos. Porque fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces ahí dijeron ellos, la ley de Moisés manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Y qué dice la ley de Moisés? Bueno, para los que tienen tiempo y los que quieren estudiar, está en Deuteronomio 22:22. Ahí dice que todo varón que se llegue a una mujer casada, y toda mujer que está casada esté con otro varón, y fueron sorprendidos en el acto mismo, así dice la ley. Por eso es que ellos, aquí se hace un estudio y se piensa que esto fue premeditado, porque no trajeron al hombre. Si se dan cuenta que no trajeron al hombre, como buenos judíos, ellos no trajeron al hombre, trajeron solo a la mujer, pero la ley decía primerito el hombre. Bueno, la cosa es que decía que ellos tienen que ser apedreados para erradicar eso de Israel. Eso dice el Deuteronomio. Entonces eso es lo que están citando ellos. Dice, ¿y tú qué dices? Entonces ahí volvemos al contexto, al entorno. Ya nos ve hora y media. Tranquilos. Volvemos al entorno judío. Jesús estaba en un país dominado por los romanos. Aunque era el país de Israel, estaban dominados por la ley romana. Estaba un César, una autoridad romana. Ellos no eran libres en su país, ¿sí? Entonces, en la ley romana, el que tenía la decisión de la vida o la muerte era el César, ¿sí? Por eso es que cuando cogen a Jesús, ellos lo llevan ante las autoridades romanas. No lo matan los judíos, lo matan los romanos, porque ellos no podían ejercer dominio sobre la vida según la ley romana. Pero aquí ellos dicen que esto dice la ley, ¿y tú qué dices? Ya, entonces tengamos la idea. Ellos venían así, y allá afuera toditos cogieron piedras. Unos 2 viajes de ripio se acabó. Sí, porque toditos cogieron 3 o 4 piedras en los bolsillos, por si acaso surjan. Ya, entonces vamos a ver qué dice Jesús, porque como Él puso la ley, no la va a romper.
Entonces, de ley hasta la apedreamos, dijeron. Entonces, vinieron cada uno jalando piedras desde allá afuera. Y llegaron y la botaron ahí. Y se olvidaron de la mujer. Seguimos. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Recuerden que Jesús no cometió pecado. Ellos no podían encontrarle una falla a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí hay otro detalle que nosotros no tomamos en cuenta. No tomamos en cuenta. Recuerden que Jesús, ¿cómo estaba en el primer acto? Sentado. Él estaba sentado, Sentado. enseñándoles, ¿no es cierto? Estaba sentado. Luego vinieron este alboroto, y ¡pam! Botaron a la chica ahí y le dijeron, bueno, esto dice la ley, ¿qué hacemos? Entonces Jesús dice que se inclinó a tierra y escribía. ¿Qué es ese acto? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Demostrándoles que fue a la escuela. ¿Qué piensan ustedes que estaba haciendo? Bueno, estaba escribiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué dice la psicología de hoy cuando vamos a tratar con un niño? Lo primero que dice la psicóloga. Póngase. Póngase a la altura de él. ¿Sí? Los que son maestros. Póngase a la altura de él. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. No estaba demostrándole que escribió. Él era un maestro. Él era el que creó todo. Él no necesitaba enseñar nada. Él lo primero que hizo, él no pensó en los fariseos. Dijo, hijo, ahí viene este saduceo y viene todo el Sanedrín. Chuta, me pondré guapo. No le importaba un bledo ellos. A él lo que le importaba era la chica. Entonces, imagínense ustedes la chica ahí botada y todos ahí jalados las piedras, haciendo sonar las piedras. ¿No? Tin, 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 tin. Entonces Jesús lo primero que hace no dice, a ver, guarden las piedras, vamos a orar. No. Él dice, la chica. El ser humano. Entonces él se arrodilla y queda a nivel de la chica. Y él era el único que podía apedrearla. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, es lo que nosotros no hacemos como cristianos. Nosotros somos los que traemos las piedras. Y ahora, cuando ya salgan, irán botando las piedras. Porque nosotros siempre traemos una piedra. Siempre tenemos en el bolsillo una piedra. Es que yo no soy así. Pero yo tengo mi piedra. Y entonces, aquí dice que Jesús estaba escribiendo. Escribía en la tierra con el dedo. Y ellos seguían preguntando, a ver, maestro, Jesús, maestro, dinos cuál es la verdad. Dice, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero a arrojar la piedra contra él. Híjole, entonces ahí nosotros no sabemos qué estaba escribiendo. Pero una de las grandes ideas es que estaba él escribiendo la lista esta de Gálatas. Sí, entonces estaba poniendo aquí envidia, pleitos, borracheras, disensiones, homicidios, todo, pornografía, todos los pecados espirituales, que ellos pensaban que nadie sabía. Y tal vez él les dijo, bueno, si siguen insistiendo voy a poner nombres, porque yo sé, yo soy Jesús, yo sé qué tienes tú en la mente. Entonces por eso es que dice que desde los más ancianos dicen así, no, y se fueron, uno por uno. Entonces Jesús dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra. Entonces son bastantes los pecados espirituales. Sí, entonces él seguía escribiendo. Entonces cada uno, él actuó a la conciencia de ellos, a la conciencia de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si ahorita viene una chica y dice, hermanos, yo estoy embarazada porque cometí un pecado de fornicación? ¿Qué hacemos nosotros? Listo, hermana, ya vamos a hablar con el pastor para que la pongan en disciplina. Que yo no encuentro esa palabra aquí en la Biblia y yo he estudiado Biblia.
No encuentro esa palabra. Disciplina. Pero es una ley judía. Un dogma que nosotros los bautistas nos encanta. Disciplina. O sea, si vos eres un poquito menos que yo, disciplina. Entonces vamos a reunirnos el grupo de los pastores y vamos a hablar con usted, vamos a ponerle en disciplina. Sí, así con una cara de amor. ¿Sí? Pero nunca nosotros pensamos en la chica. Pensamos en la ley. O sea, no, es que es pecado. Jesús aquí no dice, a ver, hija, ¿dónde vives? ¿Para que voy a hablar con tu marido? Para apedrearte entre los dos. No. Él le dice, tranquila. Todos tienen pecado. Todos tienen. Menos yo. Y yo no te juzgo, porque yo no vine a juzgar, dice en otra parte. Yo vine a amar. Entonces, hermanos, si ven que nosotros somos un poco judíos cristianos, estamos llenitos de dogmas, llenitos de pensamientos de quién sabe quién. Y los aplicamos en la iglesia como que fueran ley bíblica, como que Cristo hubiera hecho eso. Sí, pero en ninguna parte vemos a Cristo haciendo eso. Por ejemplo, un dogma que yo choco mucho es con la Santa Cena. Vamos otra vez, volvamos y cerremos la imagen y volvamos rápido. Tenemos 10 minutos, sí, bueno, nos alcanzamos. En la Santa Cena era en el aposento alto. Esa era la fiesta de la Pascua, en cambio. Y Jesús, la noche antes de irse al Monte de los Olivos, donde fue acogido por los judíos, o por los romanos en este caso, Él se reunió. Sí, entonces estaban todos los discípulos. Vamos, los detalles. Lo importante es los detalles. Estaban todos. Ahí estaba Judas, ahí estaba Pedro, estaban todos. Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Sí. Jesús sabía que Judas ya había cobrado los 30 monedas de plata. Sí. Y dijo, listo, siéntense. Primero les lavó los pies, ¿de acuerdo? Les lavó los pies. Y de ahí dijo, siéntense, vamos a hacer la Santa Cena que nosotros llamamos. Entonces cogió el vino, y cogió el pan y lo repartió, y luego cogió el vino y dijo, cada vez que ustedes se reúnan, acuérdense de mi muerte en la cruz. Ese es el significado de la Santa Cena. Acuérdense que yo fui molido como este pan sin levadura, porque era un pan sin levadura, ¿sí? Entonces ese pan sin levadura es como cuando algunos de nosotros nos ponemos a hacer galletas o pan, sí, exactamente pan. Y ese pan no se rompe ni con martillo. Así era el pan con levadura, sin levadura. Sí, o sea, se cogía y se destrozaba en la mano. Ese es el significado. Mi cuerpo va a ser así, hecho pedazos por ustedes. Y el vino significa que yo voy a derramar toda mi sangre por ustedes. Ese es el significado de la Santa Cena. Pero nosotros, como buenos judío cristianos, a ver, hermanos, vamos a hacer la Santa Cena. Por favor, los que estén mejores, si usted está con pecado, si tiene un pecado carnal, porque los espirituales no importan. Los carnales, los que se ven. Los espirituales no. Si usted no se lleva con su suegra, no hay problema. Si usted es chismoso, no hay problema. No me lo vas a hacer. Pero no. Si cometió un carnal, ahí sí, absténgase. A ver, ¿dónde vemos que Jesús dice, a ver, Pedrito, Judas, ustedes no pueden porque vos me vas a negar y vos ya me vendiste? No. Entonces, hermanos, es un dogma. Que nosotros pensamos que la Santa Cena nos va a dar santidad, nos va a dar un nivel. No dice, o sea, si usted no aceptó a Cristo, no puede tomar la Santa Cena. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es un dogma, es una forma de pensar que alguien dijo, es que tenemos que ponerlo ahí porque nosotros somos mejores. No pensamos en la persona. No pensamos que puede venir una chica que es prostituta buscando a Cristo. Y nosotros le decimos, no. Primero anda a santificarte y luego vas a ser redimido. Aquí cuando Jesús se encuentra con la adúltera, ¿él qué le dice? En el verso 10. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó.
el verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Eso qué es? Eso se llama justificación en palabras cristianas. Jesús justificó aún siendo ella pecadora. Y luego le dijo, vete y no peques más, santifícate. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Tenemos que venir santificados para poder ser justificados. ¿Sí ven la diferencia entre el judío y el cristianismo? En que a usted le dicen, si usted cometió un pecado, si usted se emborrachó anoche, perfecto, en las justas siéntese ahí atrásito. Porque aquí estamos los buenazos. No, y tienen que pedir perdón y tienen que... No, hermano. Cristo nunca hubiera hecho eso. Él se hubiera ido a sentar allá y hubiera dicho, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué dificultades tienes en tu casa? ¿Qué dificultades tienes en tu familia? Y después le predicaba a Cristo. Después le decía, no peques más. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Entonces volvemos al título. ¿O cristianos o judíos? ¿En qué porcentaje estamos? ¿Qué dicen? 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. Hermanos, por eso les digo, para mí fue un... como esa guerra de chilazos que saben hacer, de ida y vuelta. Porque yo toda la vida pensé que era cristiano. Toda mi vida pensé que era cristiano. Pero al ver la vida de Jesús, al leer los 4 evangelios de nuevo, me di cuenta de que mejor era un buen judío. De cristiano era un buen judío. Porque siempre estaba unas 3 piedras por si acaso sobre uno. Sí. Y listo para decir, hermano, esto sí, esto es así, esto es así, esto es así. Pero nunca me fijaba en las pies de la persona. Nunca me arrodillaba a escribir en el suelo. No, eso cómo voy a ensuciar yo mi vestidura. Jesús lo hizo. Él dijo, no, tranquilo. Y podemos ver infinidad de casos. Él una vez se encontró con un leproso, así, frente a frente. La ley decía que no podía estar cerca siquiera. Y él le dijo, Señor, si quieres, sáname. Y él dijo, sí quiero. Y lo tocó. Jesús lo tocó. Eso era ir contra la ley de la A a la Z. Pero él sabía qué sentía esa persona, que tal vez tenía 30 años de ser leproso y nadie nunca le había dado una palmada en la espalda porque era leproso. Y Jesús lo tocó, eso está en Marcos. Y a él le tocó quedarse fuera de la ciudad, porque eso también decía la ley. 15 días tenía que quedarse, 7 días tenía que quedarse fuera de la ciudad para ver que no había adquirido la lepra. Sí, vemos cantidad de casos. La mujer que fue y puso perfume en los pies de Jesús, eso era contra la ley, hermanos, en palabras mayúsculas. Una mujer no podía tocar a un hombre. Y Jesús lo permitió y estaban ahí toditos los fariseos. Entonces, hermanos, el cristianismo, a diferencia de como nosotros lo hemos visto, es la persona. Amor por el prójimo. Ama a Dios, está bien. Somos buenos religiosos, amamos a Dios. Pero nos olvidamos de la segunda parte. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo. No veas el pecado. No, es que esa se viste con ese jean apretado, me cae mal. No, es que esa no sé qué. Es que esa no sé qué. No, esas son piedras. Esas son piedras que nosotros traemos porque pensamos que yo soy mejor. Entonces, cuando usted vaya a lanzar una piedra, acuérdese de esto. Cuando usted vaya a lanzar una piedra, acuérdese que está actuando como judío, no como cristiano. Piense en el lado humano de la persona. Vea el lado humano. Hermanos, yo tengo todavía en mi mente, en la iglesia donde yo crecí, jóvenes aquí al frente. Un par de jóvenes de 17, 18 años que habían tenido relaciones sexuales. Y toditos. ¿Pero por qué? Hermanos, esos pobres jóvenes yo los encuentro ahora borrachos de la vida. ¿Por qué? Porque nadie pensó en la persona. Solo pensaron en la ley, en cumplir lo que dice la ley. ¿Y cómo les vas a tú
después de decirles a ellos, oye, Luis, o como te llames, Cristo te ama. Cristo me ama, pero vos no es que eres un cristiano. O sea, se sobreentiende que tú me tienes que mostrar el amor de Cristo. Eso es un cristiano, como decía Ricky, nosotros somos Jesucristos chiquitos, pero no por santidad ni nada parecido, por las acciones. Entonces, si yo no estoy haciendo lo que Cristo hacía, soy un buen judío. Legalmente soy un buen judío porque sigo la Torah, la ley de Dios. Esa es mi carta de presentación, es la ley. Lo que dice el estatuto. A ver, hermano, ¿qué hacemos? Lo que diga el estatuto. ¿Cuándo en una reunión han dicho, hermanos, este hermano está en pecado, qué hacemos? Lo que hubiera hecho Cristo. No, lo que dice el estatuto, hermanos. Normas y leyes y dogmas que alguien se inventó, que no están en la Biblia. Sí, hermanos, no me vean feo, yo solo estaba leyendo la Biblia. Sí, el punto es que nosotros no nos creamos mejores que Jesús. Y eso nos encanta cuando nosotros nos creemos mejores que Jesús. Cuando estamos listos a sacar la piedra. Algunos sacan con porqueta de piedras, ¿verdad? Sí, 5 piedras no es suficiente. Ellos, ya, como el señor Zúñiga, mina de materiales. Entonces acordémonos, hermanos, de los pecados espirituales y los carnales son lo mismo. Los pleitos es lo mismo que la fornicación. Es lo mismo. La borrachera es lo mismo que el adulterio. Es lo mismo. Simplemente Jesús les dijo a los que estaban lanzando las piedras, les digo sus pecados por nombre. Es que ellos pensaban que como eran pecados espirituales, nadie sabía. Nadie me conoce. Nadie sabe qué hago yo. Entonces yo ante la gente soy perfecto. Pero hermano, todos tenemos esos pecados. Aunque sea medio, pero lo tenemos. Por eso es que en la Biblia Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no haga su voluntad. Tome su cruz. ¿Qué dice? Cada día. Cada día. Es porque es una historia diaria. El cristianismo es una historia diaria. Entonces, si tú o yo hemos cometido pecados, ahí está Cristo. Dices, ven, hablemos. Yo morí. Y no es que Jesús le perdonó el pecado a la adúltera. No. Él pagó un precio altísimo por ese pecado. Porque ante el Padre, que es el juez, Él no podía decir, Señor, sí, yo fui a la tierra y perdoné miles de pecados. Bórrales del libro. No. Porque ahí obra la justicia de Dios, en cambio. Todos los pecados que usted ha cometido, que cometió esta chica en Juan 8, fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Entonces, si Cristo ya pagó por ese pecado, ¿por qué tengo que yo lanzarle una piedra a la persona? Si Cristo ya pagó por ese pecado. El Padre ya borró ese pecado. Sí, ahora tampoco es que sea la libertad para pecar. No, porque recuerden lo que decía el último de Gálatas. Los que practican tales cosas no heredarán. Hay un condicionante. No heredarán. Sí, el Apocalipsis dice, aquí no entrará nadie que hace abominación, ni mentira, ni nada. Entonces, hermanos, no es la libertad para pecar, sino es la libertad para vivir como cristianos. Sí, entonces ahora cuando usted le pregunte, ¿es cristiano o judío? Ahí usted sabe su porcentaje. Yo no soy nadie para decirle a ustedes ya más judío que ecuatoriano. No. Entonces, hermanos, ese es el reto de esta mañana. Sí, cambiar nuestros conceptos en nuestra mente. Que nosotros somos cristianos. No somos judíos, no somos guardianes de la ley. Nosotros debemos ver a la persona, al humano, que por esa alma Cristo murió. ¿Sí? Pongámonos de pie, por favor. Vamos a terminar este mensaje. Aunque queda en la mitad, pero bueno, otra vez será.